Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Sin Pena, Sin Miedo, un espacio para las y los jóvenes con el lema Platiquemos, tu palabra importa. Soy Gabriela Gómez, es un gusto saludarlos y hoy nos acompaña Mario Enrique Gómez Guillén. Él es licenciado en Comunicación Intercultural y colabora en la Asociación Civil Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, más conocido como ACASAC. Él es coordinador en el área de la juventud a través de proyectos en la formación y promoción de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas de los Altos de Chiapas. Y hoy nos hablará acerca de los foros interculturales sobre derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes indígenas de Chiapas, que realizaron en varias comunidades indígenas hablantes en Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal y Zoque. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa, pues para contar un poco la experiencia de los foros. No, te agradecemos a ti por haber aceptado la invitación. La verdad es que el que tú nos platiques acerca del trabajo que hace ACASAC y sobre todo con los jóvenes, adolescentes de las comunidades indígenas es muy importante, ¿no? Que se vaya conociendo el trabajo que muchas personas hacen, sobre todo en estas asociaciones civiles, y qué tan importante es para los jóvenes el impacto, ¿no? Esta formación que ustedes también les dan y darlo a conocer es muy importante. Es una forma del trabajo que tú también haces de una forma altruista y eso es también relevante para nosotros y te agradecemos, ¿no? El darnos la oportunidad de platicar sobre esto. Pero antes de ir entrando al tema, para que el público conozca, háblanos un poquito de qué es ACASAC, qué hace esta organización civil. Bueno, ACASAC, como ya lo mencionaste, son las siglas del nombre de la organización que se llama Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC. Trabaja desde 1995 en Chiapas, sobre todo en la región acá de Los Altos. Inicialmente tenía proyectos enfocados a los padecimientos de tracoma en las comunidades indígenas, esta afectación que se da sobre todo en problemas de la vista, ¿no? En comunidades por la falta de agua, por la falta de higiene. Posteriormente inicia, digamos así, como áreas de trabajo especializadas, una en salud materna, un poco más enfocada a la investigación y a la incidencia. Tiene otra área de trabajo que está enfocada justo a la prevención de violencia hacia las mujeres y donde también se trabaja a través de la incidencia, a través de un centro de atención para la violencia familiar y un refugio también. Y otra área en la cual yo formo parte es el área de juventud, que inicialmente yo comencé haciendo mi servicio social en el año 2012. Posteriormente me quedo colaborando como asistente del proyecto que estaba a cargo en ese tiempo Sebastiana, proyecto de juventud, en 12 municipios de los Altos de Chiapas. En el 2017 yo me incorporo ya como coordinador de proyectos y me quedo a cargo del área de juventud en la promoción de derechos sexuales y reproductivos. A partir de ese año hasta ahorita hemos venido trabajando en proyectos de formación de jóvenes, de promotores, líderes comunitarios en los temas de salud sexual y reproductiva. Entonces son las áreas en las que ACASAC ha trabajado y actualmente continúa trabajando, ¿no? Como lo mencionaba, nosotros formamos parte, bueno, yo junto con otros compañeros hablantes de Tzeltal, Tzotzil y comunicólogos también formamos parte del equipo de juventud en ACASAC. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces, tú eres como más bien dicho, el coordinador de esta área, ¿no? Y como hace ratito mencionaba, ustedes han hecho un trabajo sobre todo de formación con los jóvenes. Uh-huh. Y también hicieron el año pasado una serie de foros. Nos gustaría que nos platicaras cómo surge este proyecto de los foros, por qué la intención de formación. Voy a contextualizar un poquito. Estos foros fueron en varias comunidades que ustedes trabajaron y que invitaron a otras organizaciones civiles como una mesa de trabajo, ¿no? Cada organización civil iba hablando como un tema en específico y los jóvenes iban pasando en cada mesa, ¿no? Eso es como la intención. Pero ¿cómo surge este proyecto? Sí, bueno, el proyecto que actualmente en el que colaboro y en el que coordino
surge a partir de un proceso de formación que se tuvo en el 2012, cuando Sebastián estaba a cargo del proyecto. Tenía un grupo de promotores de los Altos de Chiapas, ¿no? Eran jóvenes que se formaron en un diplomado. Posteriormente, en el año 2014, se replica ese diplomado convocando a otros jóvenes de 12 municipios también, para que ellos fueran formados, válgase la redundancia, como promotores de salud sexual reproductiva, como líderes de salud sexual reproductiva, con la finalidad de atender espacios que se tenían en los municipios, que eran módulos de información sobre salud sexual reproductiva. Esa era la intención de esa formación, ¿no? Que ellos pudieran atender estos espacios, dar pláticas, dar talleres en las escuelas y en los propios módulos. Estos módulos estaban equipados con televisión, computadora, material didáctico para poder trabajar y brindar información en estos temas. En el mismo año, en el 2012, Sebastiana hizo un foro, se denominó Foro Multicultural sobre derechos sexuales, sobre salud sexual reproductiva, perdón, donde reunieron a más de 80 jóvenes de todo el estado, ¿no? Jóvenes indígenas. Este foro se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre del 2012 en La Albarrada. Ahí participaron igual en mesas de trabajo. Fueron 2 días de trabajo que se tuvieron, donde ellos también expusieron las necesidades, las demandas que tenían en esos años en cuanto a este tema, ¿no? Que es sobre salud sexual reproductiva, violencia. Hablaron sobre trata de personas, hablaron sobre acoso escolar, sobre embarazo, ¿no? Fueron algunos de los temas que se abordaron en ese entonces. Posteriormente se creó una agenda, que esta agenda se impulsó a nivel estatal, se presentó con instituciones de gobierno de nivel estatal, Secretaría de Salud, Educación, en ese entonces la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte, estaba departamentos de la Secretaría de Salud como es VIH, Salud Sexual Reproductiva, Atención de la Violencia, entre otras instituciones. Se promovió esta agenda a nivel estatal y posteriormente en el 2014 se promueve a nivel federal, también con instituciones de salud, el INJUVE, pues muchas áreas del Centro Nacional de Equidad de Género, y nuevamente exigiendo estas demandas. Los jóvenes eh, en ese entonces formaban parte de los promotores, fueron quienes llevaron esas demandas, ¿no? Quienes ellos expresaron esas necesidades que tenían. Y a partir de eso se viene creando un trabajo interinstitucional. A nivel estatal se crea un grupo interinstitucional donde se dio seguimiento a esas demandas. Posteriormente se crea el GPA, que es el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescente, y donde nos incluimos varias de las instituciones que estábamos en esa mesa interinstitucional, se integraron al GPA, y es a partir de ahí de donde hemos venido dando como seguimiento a estas acciones, ¿no? Que estas demandas que habían puntualmente y específicamente que tenían que ver con el contextualizar materiales, ¿no? A las lenguas indígenas, hacer los materiales en las lenguas tzotzil, tzeltal, tojolabal, zoque y chol, que en ese momento eran los que se estaban promoviendo a través de la agenda. Y bueno, se dio un trabajo bastante amplio, ¿no? Entonces, actualmente en el proyecto que nosotros, en el que yo colaboro y coordino, es un proyecto que está financiado por la Fundación Kellogg, que se basa en la formación de promotores también de salud sexual reproductiva y salud materna. Son jóvenes que llevan un proceso de formación en temas de derechos sexuales reproductivos. Actualmente estábamos trabajando en la formación de tecnologías de la información y comunicación para la promoción de los derechos sexuales reproductivos con ellos. Para ello, entonces, en el 2022 se cumplieron 10 años de la agenda que se hizo en el 2012. Entonces, nuestra idea fue un poco como conocer cómo estaba ahora la situación a 10 años de esa agenda, ¿no? Por ello se decide hacer estos foros interculturales, agrupando también las mismas lenguas que se tomaron en ese entonces, nada más que esta vez ya no fue de forma estatal, fue de forma regional. Hicimos 4 sedes para estos foros, como lo mencionabas hace un momento. Fueron 3, perdón, 3 sedes. La primera que fue acá en Los Altos, donde concentramos
a los hablantes de Tzotzil y Tzeltal, de todas las comunidades de los Altos de Chiapas. Aquí en San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal de las Casas, en la Albarrada se llevó a cabo. Y ahí participaron jóvenes de diferentes planteles del Covach y también de una prepa técnica y de un CECIT, ¿no? El de Chenaló, quienes participaron en este primer foro que llevamos a cabo acá en San Cristóbal. Posteriormente llevamos a cabo un segundo foro en el municipio de Palenque, donde reunimos a jóvenes que eran hablantes de Chol, Tzeltal de la región Selva y algunos participantes también eran hablantes de maya, ¿no? Bueno, en el caso de esa zona de Palenque, también vinieron adolescentes y jóvenes de distintos planteles de esa región. Hicimos un tercer foro en el municipio de Ixhuatán, donde también reunimos a jóvenes que eran hablantes de la lengua zoque, ¿no? De esa zona, de toda esa zona de municipios de Rayón, de Ocosocuautla, pues de ahí mismo de Ixhuatán, también de Ocotepec, entre otros municipios que participaron. Y fueron los 3 foros que llevamos a cabo en el año 2022. En el año 2023 hicimos el foro en el municipio de Las Margaritas, en la región Tojolabal, y con eso ya se cumplieron los 4 foros, aunque ya fue a principios de este año por cuestiones ahí logísticas entre el Covach, que es la institución con quien nos aliamos para poder desarrollar estos foros, ¿no? A nivel estatal, digamos así, porque lo hicimos en varias regiones, y al final todas estas necesidades y demandas que surgieron, como bien lo mencionabas, hicimos mesas de trabajo con diferentes temáticas. Esas temáticas invitamos a otras organizaciones para que cada uno, que eran expertos en ese tema, pudieran trabajar esas demandas, ¿no? Trabajar esas mesas, perdón, y ahí poder recabar esas demandas que tenían los adolescentes, los jóvenes, y posteriormente poder crear una agenda, ¿no? Entiendo entonces que hace 10 años ellos hicieron, ¿no? A través de este trabajo que hizo ACASAC, la demanda de los jóvenes era tener materiales, ¿no? De temas de derechos sexuales y reproductivos en sus lenguas, ¿no? Exacto, sí, fue una de las principales. Exactamente. Y durante esos 10 años, varias organizaciones han trabajado con esas demandas, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que muchas organizaciones se han empezado a hacer varios materiales en lengua. Ahora, después de 10 años, ¿no? Viendo que sí hubo un proceso de trabajo, sobre todo en la parte de las organizaciones, no puedo decir que en las gubernamentales, que también ustedes tienen alianzas, hayan hecho eso, quizás sí o no, y eso es lo que pues vamos a platicar ahorita, pero ahora en estos foros, ¿cuáles han sido ahora las nuevas demandas de los jóvenes? Sí, bueno, sigue saliendo como una de las principales demandas es tener información sobre derechos sexuales y reproductivos. Si bien, como lo mencionabas ahorita hace un momento, ya se ha venido trabajando, se ha venido teniendo más materiales, se han venido creando más materiales, tanto por parte de organizaciones como por parte de instituciones, todavía sigue habiendo como esta pequeña necesidad de que tengan esa información adecuada a su contexto, ¿no? Que los jóvenes lo puedan comprender y sobre todo muchas veces los materiales están, pero no les llegan, ¿no? No hay un medio, una forma de cómo les llegue, no se da esa difusión como tal de los materiales, porque muchas veces las instituciones a nivel local, hablemos de centros de salud, de escuelas, no reciben esos materiales, ¿no? Entonces ellos, y por ende, pues no lo dan a conocer con los jóvenes. Y aunque a veces lo tuvieran, porque en el caso de nosotros nos pasó, cuando hicimos toda esta promoción, dijimos, bueno, necesitamos también que las instituciones tengan los materiales. Nosotros nos hemos dedicado también a producir materiales en lengua, sobre todo Tzotzil y Tzeltal, las distribuimos en los centros de salud, en las escuelas. El problema que nos encontrábamos es que ya sea personal de salud o personal educativo, no habla la lengua, entonces ellos no comprenden lo que el material dice y pues no dan la difusión al material porque pues no saben de lo que se está hablando. Entonces ha sido como una limitante para que ellos también puedan difundir esa información.
Y bueno, entonces actualmente sigue saliendo eso, ¿no? Que necesitan información que puedan comprender, pero también que sea brindado por un personal experto en el tema, ¿no? Que conozca el Exacto. tema, ¿no? Porque sí, muchas veces les dan la información, pero a veces se quedan con más dudas, ¿no? Que lo que aprenden. Entonces, ha sido un poco complejo y es como uno de los puntos específicos y el primero que sobresale en la agenda es esta necesidad de información en derechos sexuales reproductivos. Hay otros puntos específicos, son 5 los que menciona la agenda, que no los tengo en mente todos, pero se los voy a ir comentando uno por Sí, uno. sí. El segundo es que necesitan acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos, a pruebas diagnósticas como VIH, ¿no? Por ejemplo, Sí. había mucha incertidumbre, mucha falta de información respecto a estos temas, ¿no? Sobre todo VIH. Los jóvenes muchas veces lo desconocen o tienen información errónea, desactualizada sobre lo que es el VIH, el SIDA, la transmisión, todo eso, ¿no? Cómo se previene, si tiene cura o no tiene cura, todo eso. Sí, Todavía hay un gran sí, abismo de de pues desinformación. desinformación, ¿no? Ujú. Y desafortunadamente tampoco se preguntaba en las mesas si ellos les habían dado información, si han visto que haya información, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Digital, impresa, en las instituciones y no desconocen, no hay información sobre el tema. Un paréntesis, antes que pases en el otro punto, en cuanto a los maestros, ¿tienen esa información? O sea, tú mencionabas algo muy importante que uno de los puntos es de que sea de primera mano la parte de los maestros, ¿no? O Ujú, sea, que dentro de la educación seglar los maestros den esta información. ujú, Entiendo también que en los foros se hicieron también trabajo con docentes. sí. ¿Ellos saben, conocen? ¿Cómo fue antes de pasar a otros puntos? Ajá, bueno, vemos realmente que los docentes desconocen un poco sobre estos temas, ¿no? Tal vez tienen información a veces muy superficial, digamos así, ¿no? Lo que han escuchado o lo que a veces se han investigado, pero no como tal que conozcan al 100% la información y eso es lo que dicen los adolescentes. O sea, sí nos dan una información, pero muchas veces eso, nos quedamos con más dudas de lo que aprendemos, ¿no? Ujú. Porque pues sí nos explican y a veces les preguntamos, pero a veces tampoco ellos tienen la información. Y es normal porque pues es difícil que tanto en el sector educativo como en el sector salud se enfoquen o se formen, ¿no? En esos temas, ¿no? Específicamente. En las escuelas pues llevan muchas veces nada más la materia que tiene que ver a veces es la de formación cívica y ética. Ujú. Si cuentan con un orientador, que en la mayoría de los que fuimos no todos cuentan con un orientador, ahí les pueden dar la información. Pero en este caso hace falta eso, ¿no? La formación, el conocimiento sobre los temas, la actualización sobre los temas, ¿no? Sí, una formación para los docentes, ¿no? Exacto, O sí. sea, yo creo que sí, como tú bien dices, quizás no haya una persona o un docente especializado, pero creo que debería como haber una serie de cursos y talleres para Exacto, ellos, ¿no? sí. ¿Nos puedes decir cuál sería Sí, el siguiente, por el favor? siguiente punto también que está dentro de esta agenda tiene que ver con el hacer acciones contundentes para frenar la violencia, ¿no? Es algo que salía mucho, Ujú. violencia sobre todo hacia las mujeres, hacia las niñas, y también cómo garantizar la justicia, ¿no? Para este tipo de actos, ¿no? Que tiene que ver con, pues, violaciones físicas, emocionales, estas cuestiones como el matrimonio forzado que sigue saliendo, ¿no? Sí. Nos contaban, habían casos ahí que fueron así como, siguen siendo bien complejos, en los cuales, por ejemplo, si una niña o una mujer sufre violación por parte de un hombre en la comunidad, para poder, digamos así, como resarcir ese daño, es a través de un acuerdo económico, ¿no? Se le pide al hombre que violó a la niña o a la mujer que tiene que pagar una multa y esa multa es muchas veces dividida entre los familiares o muchas veces también entre las autoridades que les toca una parte de esa multa y con eso se queda resuelto el daño. No hay otra acción contundente que tú puedas decir, bueno, pues se va a la cárcel, ¿no? Ujú.
Una O parte sí, legal, por decirlo, ¿no? exacto. Muchas veces también tiene que ver esto, los usos y costumbres. En las comunidades hay acuerdos ya al interior de las comunidades, pues que la justicia se arregla ahí mismo. No hay intervención por parte de las instituciones de justicia estatales, digamos así, ¿no? Como tal para poder, eh, pues, solucionar estos problemas, digamos, solucionar entre comillas, pero es como castigar a las personas que hacen este tipo de Sí. actos, ¿no? Y es como eso, ¿no? Y hay como la violencia, nos hablaban de la violencia, que muchas veces hombres que maltratan a las mujeres, que maltratan a sus parejas, nos decían casos de mamás, de hermanas, de tías, de conocidas que sufren este tipo de violencia, y lo mismo, se llega a un acuerdo nada más a nivel comunitario o municipal y ahí se queda, porque muchas veces también hay parentesco entre los jueces de paz, entre los presidentes municipales, Ujú. como esta parte, ¿no? De que pues lo conocemos, es de la comunidad, pues nada más que pague su multa, lo encarcelamos, no sé, Sí. 72 horas y ya en lo que se le pasa la borrachera después de que le pegó a la mujer, a los hijos y ya cuando esté tranquilo lo soltamos, ¿no? No hay una justicia para la persona agredida, ¿no? O Exacto, sea, sí, solo para la comunidad. Y exacto. eso como que lo ven normal y pues obviamente al normalizarlo se difunde, claro. Obviamente la persona agresora va a decir, no, pues si solo voy a pagar una multa, pues lo voy a seguir haciendo o es el Ujú, ejemplo en la comunidad, ¿no? claro. Lamentablemente. Sí, Y también, hablando un poquito de esto, en los foros salía mucho la parte cultural, ¿no? Desde la parte de violencia, pero también la aceptación cultural. Creo que ese es como uno de las problemáticas, como bien lo mencionabas, ¿no? sí. Que los jóvenes también ya se están dando cuenta de todo el trabajo que ellos también tienen que hacer desde el yo, por decirlo de alguna forma. Sí, Pero perdón, continúa. sí tiene que ver mucho eso, ¿no? Esta cuestión ¿De reflexión? de reflexión y que también estos problemas están normalizados dentro de la comunidad, ¿no? El que seas violento con tu mujer, con tus hijos es como algo normal, o sea, no lo ven como tal, o por ejemplo el matrimonio a temprana edad, pues es algo que se da en las comunidades y así Ujú, es, ¿no? ujú. Entonces cuando uno llega y como que les metes esa espinita de que esto no es normal, entonces empiezan a tener dudas y también empiezan a preguntar, ¿no? Y en los foros eso se daba, preguntaban y se les informaba toda esta cuestión. Habían casos que nos tocó ver y presenciar donde habían jóvenes que pues ese espacio les servía como para desahogarse, ¿no? Ujú. De problemas que han vivido o que enfrentan en su vida y en su comunidad. Sí, sí, sí. Y bueno, otro punto que también es importante dentro de la agenda es tener información para prevenir y atender la discriminación, ¿no? Algo que se da mucho hablando un poco entre los mismos jóvenes, entre docentes a jóvenes o de jóvenes a docentes, ¿no? Se hablaba mucho de esta cuestión del bullying, por ejemplo, ¿no? Mucho Ujú. bullying dentro de las escuelas, por hablar una lengua, ¿no? Por el color de piel, entre jóvenes, ¿no? Que pues si él habla la lengua, pues lo ven y lo tachan, ¿no? Como una persona inferior a las demás, ¿no? Que no es bueno que hablen su lengua, mucho bullying también que tiene que ver y discriminación por cuestiones de género y por cuestiones de orientación sexual también, ¿no? Ujú. Que es Sí, muy, en las comunidades es así como muy limitado a que alguien puede expresar su orientación, su preferencia que tiene, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas. Y algo que y bueno, esto salió en todos los foros, eso es algo que también nos sorprendió y que vimos que está bastante fuerte en todos sobre todo en los municipios y en los foros donde llevamos a cabo, es el bullying. Todos nos hablaban del bullying, incluso los docentes nos hablaban de bullying, ¿no? De cómo ellos también sufren bullying por parte de los jóvenes, a través ahora de pues estas cuestiones digitales, ¿no? Las redes sociales, que les hacen sí. stickers y que luego ya utilizan su imagen, ¿no? Como un sticker para burlarse de ellos. Entonces ellos, como también los docentes no están tan adentrados muchas veces a la tecnología, pues no saben ni cómo reaccionar, ¿no? También entonces algo, es como una preocupación que sí vimos en cuanto en la mesa de trabajo de docentes. Entonces, como este tipo de
de trabajos que son los que ellos dicen, bueno, necesitamos que se haga algo para frenar esta discriminación, el bullying, la violencia que también va ahí de por medio, ¿no? Ujú. Y bueno, uno de los últimos puntos es el último, es que se hayan espacios en las comunidades destinados al desarrollo y la expresión de adolescentes, ¿no? Que pueda favorecer la participación tanto de hombres y mujeres. Veíamos que los jóvenes están muy conscientes de lo que tiene que ser la igualdad, ¿no? De hombres, de mujeres, de los propios adolescentes, que ellos mismos puedan tomar y tener participación dentro de las comunidades, porque se sienten excluidos, se siente que no se les toma en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ¿no? Las necesidades que tienen, más bien están como, siempre se enfoca como a lo que creemos que necesitan, ¿no? Ajá, Pero sin no a ver. realmente lo que ellos necesitan. Y vemos que tiene mucho que ver también estas faltas de estos espacios y de de esta participación de jóvenes abona mucho la deserción escolar, ¿no? Al comenzar a trabajar a una edad temprana y que tiene que ver con migración también, al irse de sus Sí. comunidades para tener una fuente de ingresos, ¿no? Sí, todo lo que nos estás diciendo es bastante interesante porque obviamente a comparación del 2010 a estos resultados, pues obviamente las necesidades de las juventudes han cambiado demasiado, ¿no? Obviamente sí hay temas que sí se necesitan sí o sí ya tener una intervención, ¿no? Porque Ujú, como en el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que ahora sí, como bien dicen, se ha aumentado mucho la parte de violencia hacia los jóvenes, el llamado bullying, ujú. que algunos mencionaban que aquí sería como violencia escolar, ¿no? O sea, como para entenderlo mejor. Y es muy importante el trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Esta información que sintetiza todo lo que los jóvenes necesitan es demasiado importante y sobre todo que los mismos jóvenes conozcan, ¿no? Cuáles son las necesidades porque en la ciudad como en las comunidades, aunque son contextos totalmente diferentes, creo que la parte de derechos sexuales y reproductivos es un tema muy poco conocido y que necesita fortalecerse en los jóvenes. O sea, para que ellos tengan un cambio es muy importante tener el conocimiento de los derechos. Y pues me imagino que a través de este proceso de trabajo han tenido pues algunas pues retos, ¿no? Como equipo. ¿Nos puedes platicar cuáles han sido pues los retos que ustedes han enfrentado a partir de todas estas actividades? Bueno, creo que uno de los principales es conocer que hay mucha necesidad de información en muchos planteles, en muchas zonas del estado. Ahorita con los foros nos decían, queremos que vengan a dar una plática o queremos que vengan a dar un taller, ¿no? Por ejemplo, la zona Soque, en la zona Tojolabal. Y y ha sido imposible para nosotros poder cubrir con toda esta zona, ¿no? Bueno, entre el equipo somos un equipo pequeño, como de 4 o 5 personas nada más, y estamos enfocados en actividades específicas acá en los Altos de Chiapas, en 4 municipios, que son Aldama, Chenaló, Tenejapi, San Juan, Cancuc, donde llevamos este proceso de formación. Y al iniciar con los foros, pues salía eso, ¿no? Necesitamos, queremos, nos gustaría que vengan a nuestro municipio, que vengan a nuestra comunidad, a nuestro plantel, a dar información, a dar un taller, a dar una feria de salud, ¿no? Lo que sea. Y nos han llegado las invitaciones, desafortunadamente el reto es poder ir, ¿no? El tener los recursos suficientes, el tiempo y el equipo también suficiente para poder atender esas necesidades en las escuelas. Sabemos que tampoco basta con solo dar una plática, ¿no? Se necesitan procesos a veces un poco más largos, entonces ese creo que es uno de los principales retos a partir de ahora de los foros, el poder, pues atender esas zonas, ¿no? Hemos ido en algunos de los que ya nos invitaron, sí hemos tratado como de asistir, pues tampoco dejar de lado porque sabemos que la necesidad está, Sí. la hay, y bueno, esperamos que poco a poco, aunque sea algo mínimo que podamos sembrar en la escuela, que dejamos una pequeña semillita con los docentes a que se interesen también en esos temas, que se capaciten, que se formen en esos temas, pues servirá de algo, ¿no? Para que en el momento que nosotros tampoco podamos estar, por lo menos ellos puedan atender esas necesidades, ¿no? Y bueno, esperamos también que ahora a través de
las redes sociales, de estos medios digitales, también ellos puedan tener esa información, ¿no? Que es lo que esperamos. Y sabemos que no solo como ACASAC tenemos materiales, sabemos, por ejemplo, el caso de ustedes y de otras muchas organizaciones que también trabajan en el estado y que trabajan sobre todo acá en los Altos de Chiapas, cuentan con esos materiales. Entonces nuestra idea es poder hacer llegar esa información a todas esas escuelas en las que a las que no podamos llegar, ¿no? Y a todos esos jóvenes. Exactamente, esa es la intención, sobre todo porque pues sí vemos la necesidad y es muy importante, ¿no? El poder difundir estas informaciones que pues al final sí salva vidas, porque pues es algo importante, ¿no? Pues, sobre todo por las problemáticas que pasan los Ujú. jóvenes. Pues para ir cerrando, Mario, me gustaría que le dieras o que hicieras una reflexión o le dieras algún consejo a los jóvenes que nos escuchan, sobre todo a partir de este trabajo que tú has hecho, de la formación, porque sabemos que tienes un gran historial, que te has formado durante muchos años. ¿Qué consejo le puedes dar a las juventudes? Bueno, yo creo que uno de los principales es que pregunten, ¿no? Que se informen. Muchas veces los jóvenes tienen ese temor de preguntar, porque todos tenemos problemas, todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia, Ujú, de la juventud, estamos pasando todavía, ujú, este, y todos como seres humanos y como personas enfrentamos problemas, ¿no? Tanto emocionales como físicos, mentales también, ¿no? En los cuales muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, mucho menos si vivimos en una comunidad y bueno, si una vez fui a la clínica o fui con el maestro y tal vez no me resolvió, ni siquiera me atendió, nos quedamos con esa duda, ¿no? Nos quedamos con eso, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién recurro? Entonces, el consejo sería pregunten, acérquense, están ahora, como lo mencionábamos, estas redes sociales, estos medios digitales a los cuales ellos pueden preguntar a través de un mensaje y creo y estoy seguro que siempre tendrán una respuesta, ¿no? Para poder informarse, que no se queden con la duda, ¿no? De ahora qué hago, nos ha tocado a nosotros casos, por ejemplo, pues creo que estoy embarazada, no sé qué hacer, a quién ujú, recurrir, ¿no? ujú. Se han acercado a nosotros porque nosotros trabajamos directamente con los jóvenes y tienen esa confianza, ¿no? Y sé que como ellos hay muchos jóvenes en las comunidades que no tienen a quién contárselo, que no tienen a quién preguntar, entonces, pues que cuenten con nosotros como organizaciones, a nuestras redes sociales, que puedan preguntar y que salgan de la duda, ¿no? Que se informen. Sería como un consejo así de manera general, pues que los jóvenes Muy puedan bien. informarse. Muy bien, Mario. Aprovechando, ¿nos puedes decir, pues, dónde se ubican, sus redes sociales, para que también, pues, quienes nos escuchan los puedan seguir? Sí, bueno, CASAC tiene sus oficinas acá en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Nos encontramos ubicados en el barrio de San Martín, La Quinta, carretera Chamula número 108, muy cerca de la iglesia de San Martín. Y nuestras redes sociales, bueno, el Facebook de la organización aparece así como ACASAC. También tenemos página web que es www.acasac.org, que ahí nos pueden encontrar. Y aparte, en el proyecto en el que yo colaboro, tenemos una página web que también se llama trabajandojuntos.chiapas.org.mx y nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Shuni Maruch. Ahí también compartimos información sobre las actividades que realizamos dentro del proyecto y también materiales que creamos nosotros o de los materiales que los jóvenes crean, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Mario, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya estamos despidiendo el programa. Pues también nosotros agradecemos el tiempo que nos han dado en escuchar este podcast. También les decimos y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Sin Pena, Sin Miedo. Ahí también pueden encontrar información relevante sobre estos temas de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos y mucho más. Pues muchísimas gracias, Muchísimas Mario. gracias, Gaby. Nos vemos, cuídense mucho, un Nos abrazo. vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.